Hola, les saluda Esmirna Leiva, creadora de video tutoriales educativos. En este video te voy a dar recomendaciones de cómo puedes empezar un ensayo académico. Es una pequeña orientación de cómo empezarlo si es que quizás no tienes idea qué es lo que vas a poner, qué tema quieres desarrollar. Voy a decirte que debes de tomar en cuenta algunos aspectos, tales como seguir las instrucciones brindadas por el personal docente si es que estás estudiando de manera presencial, y si estás estudiando a distancia, pues seguir las instrucciones que se les brinden en la guía de orientación, que es como un librito digital. También decirte que el ensayo va escrito por párrafos, no va escrito de forma corrida, sino que son párrafos en los que vas a ir desarrollando tus ideas. Está compuesto por un párrafo de introducción, párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión, es decir, el cierre. El tema lo debes desarrollar de lo general a lo particular, es decir, empleando el pensamiento deductivo. Por eso es muy importante que a la hora de iniciar tu ensayo empieces a delimitar el tema. Ya si te llegan a dar un tema que es muy general, muy abierto, entonces puedes empezar con un pensamiento inductivo, que sería de lo particular a lo general. A continuación te voy a mostrar mediante un ejemplo. Bueno, voy a mostrarte ejemplos de conectores discursivos que puedes utilizar en tu ensayo. Estos conectores discursivos no solo van para ensayos, sino también para cualquier tarea o trabajo académico que tengas que realizar, ya sea un informe de gira, por ejemplo, un proyecto de investigación. Recuerda que es muy importante que tengas en cuenta que nosotros cuando hacemos los trabajos empezamos a redactar todo lo que es la introducción, todo lo que es el desarrollo, todo lo que es la conclusión, y es muy importante la escritura. Estos conectores discursivos los puedes utilizar para cualquier tipo de trabajo, simplemente es saber cómo se deben utilizar a la hora de redactar. Acá te voy a mostrar un ejemplo con un material de apoyo. Si gustas, puedes detener el video para que puedas apuntar en qué momento se pueden utilizar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos uno de causalidad, y no es que los vas a escribir toditos en tu trabajo en la redacción, sino que puedes utilizar alguno de ellos. Acá puedes utilizar porque, puesto que, pues, a causa de, por supuesto que. Tenemos el de consecuencias, dice que relaciona la continuidad de las ideas plasmadas en las frases, oraciones o párrafos, pues, de este modo, luego, por lo tanto, ahora bien. Tenemos el de condición, que dicen que son aquellos que establecen un requisito para que se cumpla lo expresado en la oración principal, con tal que, ya que, así que, siempre. Finalidad, para qué, a fin de qué, con la intención de qué. Tenemos el refuerzo certeza, que refuerzan las ideas del autor, son evidentemente, seguramente, de hecho, desde luego. Tenemos el de adición, que es cuando vamos a agregar otra oración, podemos utilizar también, además, por otra parte. Tenemos para ejemplificar, por ejemplo, a saber, verbigracia. Este casi no se utiliza mucho, yo veo que se utiliza más el por ejemplo. A veces he visto que también se utiliza es decir, tal como. Ustedes no quieren utilizar el por ejemplo en toda la misma oración o en los mismos párrafos o en el mismo desarrollo, para no estarlo poniendo a cada rato, pueden utilizar estas otras que son como sinónimos. Tenemos este otro que dice contraste, oposición. Muestran los contrastes de una a más ideas que se presentan dentro de un párrafo, pero por el contrario, no obstante, sin embargo, por otra parte. Ordenación secuencial, estas para empezar, en primer lugar, en conclusión, en definitiva. La reformulación puedes utilizar o sea, es decir, esto es. Si vas a introducir un tema, también puedes utilizar por lo que respecta a, en cuanto a, por lo que se refiere a. Tenemos las de digresión, por cierto, todo esto a propósito. Hay de orden, primero, segundo, luego, siguiente, después. Temporales, puedes utilizar después, luego, más tarde, antes, seguidamente. Tenemos de comparación, así como, tal como, tanto como, del mismo modo. Tenemos énfasis, sobre todo, ciertamente, lo que es más, lo que
peor repetimos. En otras palabras, tenemos resumen, que es esta, la última. En resumen, en conclusión, como conclusión, para terminar, resumiendo, por último. Pueden utilizar todas esas. Recuerden que eso va a depender de lo que ustedes estén hablando. Acá te voy a mostrar para que te des una idea. Por ejemplo, yo aquí tengo un ensayo. Tengan en cuenta lo siguiente. Depende cuánto les sugiera a ustedes el personal docente, cuántas páginas tiene que ir. Si el personal docente les dice que un ensayo lo hagan de una sola página, entonces lo hacen de una sola página. Ya si les dicen que lo hagan de 3 páginas, no sé, a 8 páginas, pues lo hacen en eso. No se pasen de las páginas, recuerden, siempre lo he dicho en videos anteriores, porque probablemente se les va a revisar. Digamos, si es un ensayo de 3 páginas, si hacen de 5 páginas, probablemente se les va a revisar las primeras 3 páginas. Verifiquen el tema, puede ser que se los den, en algunos casos ya les dan los temas. Elijan un tema que ustedes conozcan, que haya suficiente información para que ustedes puedan respaldar, para que ustedes puedan dar sus argumentos. En mi caso, a nosotros nos dijeron que habláramos de la comunicación, pero que lo relacionáramos con la carrera de nosotros. Y la carrera que yo estuve llevando en ese tiempo fue la carrera de gestión turística sostenible en la Universidad Estatal de Estancia de Costa Rica. Y cuando hicimos este ensayo nos dijeron que relacionáramos la comunicación con la carrera. Tengan en cuenta que son en párrafos. Eso sí, se habla en tercera persona. No vamos a hablar de mí ni de nosotros, porque estos ensayos va dirigido a un lector. Y bueno, se inicia con un primer párrafo. Pueden explicar un poquito el tema para que por lo menos el lector sepa qué es lo que van a hablar. El primer párrafo se conforma de la introducción. En este ensayo que tengo acá es de 4 páginas. A nosotros nos dijeron que si no les dicen, pues ustedes ahí pueden hacer las páginas que quieran, pero normalmente un ensayo no es tan largo. Lo más largo que yo he visto son 8 páginas, que me lo han pedido. Ya dependerá si les piden de 10 páginas en adelante. Arriba de este video les voy a dejar un enlace que los va a llevar a otro video que hice. Yo les muestro cuáles son las fuentes confiables que ustedes pueden utilizar para que puedan usar la información y puedan respaldarse para que puedan hacer su ensayo. Entonces, por ejemplo, yo aquí comencé. La comunicación es un proceso dinámico mediante el cual se da un intercambio de información entre 2 o más personas. Ven que acá yo simplemente defino qué es la comunicación, y acá yo meto un poquito de teoría que dice Bolaños 2013 citado por Olivere. Esto es una cita de una cita. Acá también te voy a dejar un video que te va a llevar cómo hacer una cita de una cita. Y bueno, aquí define la comunicación como una relación real, establecida, consistente de yo, del otro u otros. Entonces aquí estoy explicando un poquito en la introducción qué es la comunicación, como para darle al lector una pincelada que lo que yo voy a hablar es sobre la comunicación. Y en los siguientes párrafos yo ahí voy a ir explicándolo ya en el contexto del turismo, porque la comunicación se puede dar de diversas maneras, en diferentes áreas, en diferentes contextos. Entonces es siempre importante que se pueda delimitar el tema para que a la hora que ustedes vayan a hacer el ensayo no se les haga tan difícil. También debo recalcarles que no vayan a utilizar muchas citas. El ensayo más que todo es un análisis del tema que uno está haciendo. Vamos a argumentar por qué escogimos ese tema. En el segundo párrafo empiezo como a afirmar. Puedo utilizar: se afirma que en el proceso de comunicación se transfieren mensajes a través de códigos. Estos pueden ser verbales o no verbales. Aquí estoy utilizando un conector discursivo, aunque yo creo que acá en la parte donde dice ejemplos, que es para ejemplificar, no utilizo ejemplifica, no está acá. Puede ser que algunos conectores no estén acá, se utilicen en un ensayo, ya dependerá, porque existen varios tipos de conectores. Aquí solo están algunos como de ejemplo, pero si ustedes conocen otros que pueden utilizar, siempre y cuando sepan cómo lo van a utilizar y cómo van a redactar la oración o el párrafo. Se ejemplifica al turismo. Ya aquí ya empiezo ahora sí a relacionar el turismo con la comunicación. Entonces aquí yo ya empiezo a hablar en este párrafo. De aquí para abajo ya empieza el desarrollo. Ya nosotros nos pedían 4 párrafos de desarrollo, un párrafo de introducción y un párrafo de conclusión.
Entonces siempre es importante que lean las instrucciones. Se ejemplifica el turismo como una circunstancia y el lugar de destino como el espacio donde se desarrollará dicha actividad. Aquí yo empiezo con una cita. Ustedes ven que yo voy metiendo como una cita, no lo estoy haciendo de puras citas. Eso sí, si lo van a hacer con citas, tienen que analizar la cita, dar el argumento, para que el lector vea que ustedes también están analizando. Entonces aquí yo empiezo con una cita. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas. Organización Mundial del Turismo, sin fecha, párrafo 1. Acá arriba de este video te voy a dejar otro video de cómo hacer citas con más y menos de 40 palabras, para que ustedes sepan cómo van las comillas, en qué momento se utilizan. Y aquí utilizo otro conector discursivo que dice de modo que es de consecuencia. Por acá tenemos el ejemplo, es de modo que. Ven que no estoy utilizando todos los conectores, solo estoy utilizando algunos y dependiendo del sentido que yo le vaya dando al párrafo, a la oración. Bueno, aquí digo, el proceso comunicativo va a contextualizarse en esta circunstancia, turismo, y en este espacio destino. También tengan en cuenta los signos de puntuación. Recuerden el punto y seguido. Terminan una oración y en el mismo párrafo quieren iniciar con otra, ya saben que va punto y seguido. El uso de las comillas, ténganlo en cuenta en las citas. También las comas, que es para separar las oraciones. Y si quieres saber cómo se utilizan, por ejemplo, los demás signos de puntuación, pues en internet puedes indagar y buscar para qué sirve cada uno de ellos. Bueno, acá tenemos otro párrafo. Ven que este ensayo va por párrafos. Es muy diferente a un trabajo escrito formal. En el mismo párrafo se va poniendo la cita, se va haciendo el análisis, se va también explicando un poco lo que se quiere dar a entender. Esta otra, considerando lo anterior, no está en los conectores discursivos, pero acá esto significa que estoy haciendo un análisis de lo que dice el párrafo anterior. Por eso acá, por ejemplo, considerando lo anterior, yo me estoy refiriendo a este párrafo que está acá. Por eso se dice, considerando lo anterior y haciendo énfasis en la relación existente entre la comunicación y turismo, los estudiantes de la carrera de Gestión Turística Sostenible de la Universidad Estatal a Distancia deberán prepararse adecuadamente para mantener una óptima comunicación. Inserto una cita que dice, el egresado tendrá oportunidades en el área de alojamiento, restaurantes, tour operación y consultorías. Ven que la cita que yo meto es muy pequeña, no pongo citas muy largas. Luego digo Universidad Estatal a Distancia, sin fecha, párrafo 1. Y luego lo que hago aquí después de la cita es que yo hago un análisis de lo que dije. Porque acá donde la comunicación será el elemento principal que requerirá el profesional de turismo, porque le permitirá interactuar en cada una de las 4 áreas que comprende la carrera. Yo lo que busco es analizar un poquito. Lo mismo sucede con el siguiente párrafo. Luego aquí yo voy a describir cuáles son esas 4 áreas. La primera es el alojamiento. Paso a otro párrafo. No lo describo en el mismo párrafo. El alojamiento corresponde a la primera área y empiezo a explicar. Luego otra de las áreas lo constituyen los restaurantes, establecimientos donde se realizan la venta. Sigo explicando en el mismo párrafo. Lo mismo ocurre en el restaurante, pues el vendedor explica el platillo a ofrecer. Si ustedes se fijan, la comunicación yo la relaciono con el turismo en todos los párrafos. No hay ningún párrafo en que yo no lo relacione. Ahora, los párrafos como recomendación no deben de ir demasiado largo. Máximo 10, mínimo unos 5 a 6 líneas. Si es un ensayo que es por avances, que en algún momento me estaban haciendo la revisión, la persona que me estaba calificando era que me estaba haciendo las observaciones de todos los párrafos y me decía, ¿verdad?, cómo los debía de ir haciendo. Pero si fuera un solo ensayo que ustedes lo tienen que presentar en una sola fecha, entonces les recomiendo que se apoyen de este video, y si el personal docente les facilita material de apoyo, pues también básense en ese material de apoyo. Entonces yo ahí empiezo a explicar un poquito. Estos párrafos tienen lo más 10 líneas como máximo, pero si ustedes lo pueden hacer de menos líneas también. Luego tenemos otro que dice, luego, aquí estoy utilizando un conector discursivo de temporalidad. Luego, y empiezo a explicar, se presentan las tour operadoras, las cuales son productoras de tours y excursiones.
Luego aquí vuelvo a utilizar otro conector discursivo para ejemplificar, que es, utilizo por ejemplo, si se promociona Costa Rica como un destino turístico, se exhibirá su biodiversidad y cultura, haciendo uso de los medios de comunicación masiva. Luego aquí en el siguiente párrafo empiezo a utilizar otro conector que ya es de resumen, que sería: por último, las consultorías forman parte del área de turismo, y ahí explico, estas consisten en elaborar estudios de viabilidad de proyectos turísticos. Ven que yo no utilizo todos los conectores discursivos en un solo párrafo, sino que los voy alternando. Como dije, no tienen que utilizarlos todos, eso dependerá del sentido que ustedes le den a la oración, de cómo vayan a expresarse. Por ejemplo, aquí utilizo otro, ese no está en los ejemplos de conectores discursivos, sino que digo: lo anterior indudablemente requiere de una adecuada comunicación para la transmisión de ideas claras que generen un significado comprensible. Esto que significa lo anterior es que estoy haciendo un análisis del párrafo primero, que yo inserté una cita. Si ustedes ven aquí puse una cita pequeñita, no la hice muy grande. Recuerden que toda cita que pongan en el mismo párrafo la analizan. Luego utilizo aquí otro conector discursivo que dice: por ejemplo, si se desarrolla un proyecto sobre el rescate de una cultura indígena de alguna zona, se emplearán medios como las tecnologías con mensajes y a la vez imágenes y sonidos. Aquí utilizo uno de certeza, otro conector discursivo. Evidentemente, quienes participan en el proceso, la información, son el emisor y el receptor. Y ahí empiezo a explicar lo que hace el emisor y lo que hace el receptor. Vuelvo a utilizar, es decir, que es para ejemplificar. El receptor puede llegar a ser emisor, pues realiza preguntas, consultas, emite opiniones, y el emisor se convertirá en receptor porque pasaría a escuchar, ¿verdad? Entonces ahí voy. Luego utilizo otra que es de consecuencia. Como resultado habrá un cambio constante en los roles que desempeñen cada uno de ellos, con lo que se enriquece el proceso mencionado. Se concluye que utilizo ya el párrafo de cierre, que ya sería la conclusión de todo el tema que yo estuve hablando, de todo lo que yo hice en el desarrollo. Se concluye que en el área de turismo la comunicación es indispensable, pues las empresas turísticas se establecen con mayor fuerza. Y acá de igual forma estoy utilizando otra de certeza. Sigo otra vez de nuevo dando certeza de lo que dije anteriormente. De igual forma, los códigos desempeñan un papel importante porque se usan de acuerdo con las circunstancias, tiempo y espacio. Y ahí termino el ensayo. Entonces, en resumen, para que ustedes se den una idea, el ensayo va escrito por párrafos. En los mismos párrafos pueden poner citas, eso sí, que sea un tema que ustedes vean que hay mucha información, que puedan respaldarse para poder dar sus argumentos. Utilizar también lo que es hablar en tercera persona. Vamos dirigiéndonos a un lector. También que va un solo título, no tienen que poner más títulos ni subtítulos como en los trabajos formales, que si ahí van varios títulos, varios subtítulos. Debe de llevar una portada si se lo piden, si se los indican en las instrucciones con todos los datos. Lleva referencias bibliográficas, ¿por qué? Porque tienen que poner la información que ustedes usaron para respaldarse y así poder hacer el análisis. Si les dan los temas, si son muy generales, entonces ustedes van a ir de lo particular a lo general, es decir, van a ir hablando un poquito, escogen una área en específica y van a ir ampliando más el tema. Pero si es un tema que ustedes deben escoger y solo les dicen, bueno, hagan un ensayo de tantas páginas, pero no les especifican cuáles son los temas, entonces ustedes pueden delimitar un tema. Voy a ponerle ejemplos de la drogadicción y el alcoholismo. Pues no van a poner drogadicción y alcoholismo porque es un tema muy amplio y se puede dar en muchas áreas. Pueden delimitarlo, por ejemplo, de drogadicción en jóvenes de tanta edad a tanta edad, porque se puede dar en varias etapas de vida de la persona, no simplemente en jóvenes, se puede dar en adultos o en adultos mayores, y ahí hay que como que cerrarlo un poquito. Entonces, si es que lo escogen, sería de lo general a lo particular, es decir, hablan en general un poquito del tema, que fue lo que yo hice con la comunicación, que lo hablé de manera general y lo fui cerrando poco a poco ya en el contexto de la carrera que yo llevé en ese momento en la universidad. O si van a hablar, por ejemplo, de la contaminación, pues no van a poner contaminación, ¿verdad? Van a poner la contaminación en ríos o contaminación del aire
especifican un poquito, qué sé yo, contaminación en el río de tal lugar. Habrían que hacer las investigaciones, averiguar, es como irlo cerrando un poquito. Si es que están viviendo en una provincia, en un cantón, y se da mucho en varios ríos del cantón, no sé, contaminación de los ríos del cantón, por ejemplo, de Acerrí o el cantón de Upala, qué sé yo, esos son ejemplos de acá con lugares de Costa Rica. Entonces ustedes ahí van cerrando, ¿verdad? Que por eso es importante delimitar el tema. Espero este video les haya sido de utilidad y a poner en práctica lo que yo expliqué. Si es un ensayo que estás haciendo por avances, es importante que las observaciones que te haga el profesorado las tomes en cuenta. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que llegue a más personas. Abajo de mi canal hay un botón de suscripción, le das suscribirte y luego activas la campanita de notificaciones que está a la par para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Nos vemos pronto.